Vamos entonces a dar inicialmente una introducción al hebreo. Antes de meternos a conocer las letras como tales, quiero que tengamos un panorama general de lo que es el hebreo como tal, como idioma. El idioma del Antiguo Testamento es el idioma del pueblo hebreo y se le conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26, se le llama la lengua judía o Ibrit o Yehudit. También se le conoce como Ibrit. Ibrit es una palabra hebrea que significa hebreo, o como se le llama en Hechos capítulo 21, 40, en griego se le llama hebraidí dialecto, o sea, el dialecto hebreo. Su nombre moderno, el nombre moderno de este idioma es Leshon HaIbrit, que traduce lengua hebrea. Ese es el nombre con el que se le conoce al idioma hebreo en la actualidad. En Isaías capítulo 19, versículo 18, se le denomina como Shefat Kenaan. Shefat Kenaan significa la lengua de Canaán. Esos son diferentes nombres con los que entonces se denomina al idioma del Antiguo Testamento en la propia Biblia. Se le llama Yehudit o idioma judío, se le llama Ibrit o idioma hebreo, se le llama Shefat Kenaan o lengua de Canaán. Son las diferentes descripciones. Hay que decir que el hebreo es uno de los idiomas que más historia tiene. Y su larga presencia en el mundo se remonta desde los días de los patriarcas, los hebreos, a los patriarcas se les llamaban hebreos, porque el término Ibrit significa el que recorre, el que camina. Entonces ese es un idioma que existe desde la época de los patriarcas hasta nuestros días, lo cual significa que este idioma tiene aproximadamente 30 siglos de historia. Estamos ante un idioma bastante antiguo y con un recorrido bien largo. Como todos los idiomas, el hebreo también ha pasado por varias etapas de evolución. Vamos a mencionar 3 de esas etapas de evolución. Y esto es importante para que ubiquemos el marco de referencia del idioma que vamos a estar estudiando. Mencionemos entonces 3 etapas de la evolución del hebreo. La primera es el hebreo antiguo o bíblico. El hebreo antiguo o bíblico es el hebreo en el que está escrita la Tanaj. Tanaj, como vamos a ver posteriormente, es una de las designaciones que los judíos le dan a su Antiguo Testamento hebreo. Pero no solo el Antiguo Testamento hebreo está escrito en ese idioma, sino además varias inscripciones antiguas que se han encontrado hasta el momento, como por ejemplo la estela de Tel Dan, escrita en hebreo a mediados del siglo VIII antes de Jesucristo, que conmemora las victorias del rey sirio Hazael sobre Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y sobre Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, de la dinastía de David. El hebreo antiguo no era una lengua completamente homogénea. Es decir, habían diferentes dialectos, diferentes maneras de pronunciarlo. Eso es muy evidente, por ejemplo, en Jueces capítulo 12, versículos 5 y 6. Ustedes han leído esa historia ya en Jueces, ¿recuerdan? Que diferentes personas en Israel pronunciaban de manera diferente la misma palabra, y eso fue aprovechado en esa batalla que hubo. La misma palabra por algunos era pronunciado Shibolet y por otros era pronunciado Sibolet. ¿Sí? Eso nos muestra que el hebreo tenía diferentes pronunciaciones en regiones en la antigüedad. Entonces, la primera etapa que consideramos es la que se le denomina el hebreo antiguo o bíblico. Esa es la primera etapa. En segundo lugar, existe el hebreo rabínico. Es un hebreo evolucionado que ya no es el hebreo bíblico. Es el hebreo en el que está escrita la Mishnah,
o la recopilación de la ley oral de los judíos, y otros escritos rabínicos. Hay diferencias importantes gramaticales y de vocabulario entre este hebreo rabínico con el hebreo bíblico. Dentro del hebreo rabínico hay que distinguir dos, el de los tanaitas y el de los amoraitas. El tanaíta es el idioma empleado en la Misná, la Tosefta y los Midrashim halágicos, como Mejiltá, Sifrá, Sifré, ahí están todos esos nombres, todo eso es hebreo. Pero todo eso está escrito en hebreo rabínico, un hebreo que es muy técnico, muy estilizado. El amoraíta es el empleado por los amoraitas y por los primeros midrashim agádicos, como Génesis Rabá o Levítico Rabá. Este hebreo de los amoraitas ha dejado ya de ser hablado y se convirtió en un idioma culto literario como el latín medieval. Ya no es idioma que se hable, simplemente quedó escrito en toda esa literatura que nombramos anteriormente. El traslado de los rabinos a Galilea, tras la derrota definitiva de los judíos en la batalla de Bar Kokhba, año 130 aproximadamente después de Cristo, fue la causa de que el hebreo fuera dejado de lado y se instaurara el arameo como la lengua hablada por los judíos. Es decir, este hebreo rabínico se habló desde la época en que se termina el Antiguo Testamento, se empieza a estilizar ese hebreo, es el hebreo que hablaban los rabinos en la época de Jesús, pero posteriormente con la destrucción de Jerusalén y el destierro de los judíos pasa a ser una lengua muerta. Y desde esa época, aproximadamente segundo siglo después de Jesucristo, hasta la época del hebreo moderno, el hebreo dejó de hablarse, solo existía en escritos. Pero entonces llegamos en tercer lugar al hebreo moderno. La tercera etapa de evolución del hebreo es el hebreo moderno, que es el resurgimiento del hebreo en el siglo XX. Como les dije anteriormente, el hebreo dejó de hablarse alrededor del siglo I, II, aunque siguió utilizándose en la literatura y sobre todo en la liturgia y con propósitos académicos. En Palestina, el hebreo fue sustituido como lengua hablada principalmente por el arameo. En la diáspora judía, o sea, en las comunidades judías fuera de Palestina, las lenguas comunes históricas que ellos hablaron fueron dos. Una, el yiddish, entre los judíos askenazis, en el centro y el este de Europa, idiomas que todavía hoy en día se habla, y el ladino o judeo español entre los llamados sefardíes, o sea, las comunidades judías de habla española o que estaban en la cuenca del Mediterráneo. Esos dos idiomas se hablaron en las comunidades judías que estuvieron en Europa, pero a finales del siglo XIX aparece un movimiento que se llama el movimiento sionista, que es el movimiento de reconstrucción de la nación judía, y lo primero que ellos hacen es resurgir el idioma hebreo, darle vida de nuevo. De manera que a finales del siglo XIX el hebreo resurge como lengua hablada y escrita, llegando a ser el idioma oficial de la moderna nación de Israel. Ese es el idioma oficial hoy de la nación de Israel. Tiene las mismas letras que vamos a aprender, pero es un hebreo con algunas diferencias. Como la mayoría de hablantes de hebreo moderno tienen antepasados europeos y durante siglos el hebreo fue solo una lengua muerta, el renacimiento del hebreo ha sido acompañado de una notable influencia de las lenguas europeas en pronunciación, en vocabulario e incluso en estructuras gramaticales. Entonces tenemos esas tres etapas del hebreo. Tenemos el hebreo antiguo en el que está escrito el Antiguo Testamento. Tenemos el hebreo rabínico en el que está escrito todos esos grandes tratados rabínicos, y en tercer lugar tenemos el hebreo moderno, que es el hebreo que se utiliza hoy en día en Israel. Nuestro campo de estudio, obviamente, es el hebreo antiguo. Ese es el hebreo que nosotros vamos a estar aprendiendo en estos días. Ahora, el hebreo pertenece a una gran familia.
lingüística, denominada lenguas semíticas. Así como el español pertenece a una gran familia lingüística, tiene parientes cercanos, el hebreo también pertenece a una familia lingüística. Y es importante conocer cuáles son los idiomas emparentados con el hebreo, porque diccionarios y gramáticas especializados constantemente acuden a esos idiomas para aclarar algunas palabras o para definir el significado de algunas palabras que en hebreo pueden ser difíciles. De manera que a continuación voy a dar una breve reseña de lo que Moisés Chávez presenta en su libro Hebreo Bíblico, en las páginas 96 a la 99 acerca de la familia de los idiomas semíticos. Bueno, déjeme decirle algo, si usted tiene a su alcance, puede conseguir el libro Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, en mi concepto es el mejor texto que tenemos para aprender hebreo en español. Lamentablemente ese texto hace varios años la editorial que lo sacaba, lo editaba, lo dejó de editar, ya no lo editan, ¿sí? Pero todavía por ahí hay disponibles algunos tomos o pueden fotocopiarlo, pero si usted quiere aprender hebreo, ese es un buen tomo para empezar, porque lo lleva desde conceptos muy básicos hasta conceptos bien avanzados del hebreo. Y de hecho en este curso yo tomo mucho de lo que Moisés Chávez hace en su texto. Bien, entonces consideremos rápidamente cuáles son la familia lingüística del hebreo, la familia de las lenguas semíticas. El hebreo entonces es un idioma semítico, comparte su característica con otros idiomas que se les denomina la familia semítica. En este mapa nosotros podemos notar aquí la tierra de Israel y sus alrededores. Esta primera recta, la vamos a llamar la recta AB, que divide el mapa de norte a sur, nos permite ubicar algunos idiomas que están en la parte oriental y otros que están en la parte occidental. Y vamos a trazar otra recta, que es la recta CD, que nos permite dividir esos idiomas entre idiomas que están al norte e idiomas que están al sur. Eso para que podamos ubicar geográficamente los diferentes idiomas semíticos. El bloque oriental, es decir, fijándose ustedes a la derecha del mapa, en la parte norte, tenemos dos idiomas semíticos. Ahora, la mayoría de estos idiomas que voy a mencionar son idiomas muertos, o sea, idiomas que se han descubierto por la arqueología, pero no idiomas que se hablan. Algunos sí, les voy a mencionar cuáles son los que aún se hablan, ¿no? Estos dos idiomas del acadio son idiomas muertos. Uno era el idioma asirio del acadio y el otro era el idioma babilónico del acadio. En los libros antiguos se le llamaba el idioma caldeo, o en gramáticas o en teologías antiguas se le llama el idioma caldeo. Ahora, se le llama así caldeo porque, o acadio mejor, porque la capital de ese vasto imperio asirio-babilónico era Akkad, tal y como es mencionado en Génesis capítulo 10, versículo 10. Y es común encontrar en obras especializadas de hebreo, diccionarios de hebreo, que se cite al acadio como una fuente para explicar el significado de algunas palabras del hebreo. Eso por dos razones. Primero, el acadio es el idioma semítico más antiguo que se conoce. O sea, el acadio es más antiguo incluso que el hebreo. Y eso significa que nos remontaría un poquito más atrás del propio hebreo a quizá el idioma del cual evolucionó. Y en segundo lugar, se cita constantemente el acadio porque en la escritura cuneiforme del acadio se han conservado cientos de miles de documentos que han sido investigados, traducidos por los especialistas, como es el caso de la famosa biblioteca de Asurbanipal. Entonces, esto es una buena fuente para los estudios del hebreo. Si nos ubicamos ahora en el área noroccidental, vamos hacia el lado izquierdo, en la parte norte, en el lado izquierdo del mapa, entonces vamos a encontrar dos idiomas que se desarrollaron allá. Uno es el idioma arameo y otro el idioma cananeo. Uno el arameo y otro el cananeo.
Algunos dialectos del arameo todavía se hablan en la actualidad. Si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, esa película la grabaron originalmente hablada en arameo. Fue la reconstrucción de algunos de los dialectos que se hablan todavía en la actualidad. Ahora, el cananeo dio origen a 4 dialectos. Vamos a acercarnos hacia la parte ya de Israel. El cananeo da origen a 4 dialectos que posteriormente fueron 4 idiomas. Estos son el hebreo, el fenicio, el ugarítico y el moabita. Ugarítico en la parte norte, fenicio hacia la costa, que era el idioma de los filisteos, el moabita en la parte sur y el hebreo, pues el idioma que hablaban los israelitas, los judíos. En fenicio han sido registrados relativamente pocos documentos, pero en ugarítico han sido conservados muchos documentos del periodo cananita. De manera que es muy habitual también encontrar referencias al ugarítico para ayudar a entender algunas palabras que en el hebreo no son de fácil comprensión. Se descubrió en ugarítico una gran biblioteca que ha sido analizada, estudiada y traducida por los especialistas, y eso ha ayudado mucho a los estudios del Antiguo Testamento. Vayamos a la parte sur. En la parte sur, ubicándonos en el occidente, a la izquierda del mapa, tenemos el idioma árabe, y fue un idioma que pronto con las expansiones árabes se extendió por toda la península arábiga. Más al sur, en África, tenemos el idioma etíope. Ese también es un idioma semítico, pero por su distancia geográfica es el idioma más distanciado del resto de idiomas semíticos. Esa entonces es la familia del idioma hebreo. Vamos a recopilar eso en este cuadro sinóptico y quiero entonces que lo copien. Vamos a copiar ese cuadro sinóptico que nos presenta la familia del idioma hebreo. Los especialistas en idiomas semíticos le llaman semítico original a un idioma que vienen reconstruyendo, que sería el padre de todos estos idiomas. No es un idioma que exista o que se haya descubierto, sino que es un idioma que se viene reconstruyendo, que sería el que dio origen a todos estos idiomas semíticos. Entonces tenemos el idioma semítico original, tenemos los idiomas semíticos orientales, que son el acadio babilónico y el acadio asirio, y tenemos los idiomas semíticos occidentales, los cuales se pueden dividir en septentrionales y meridionales. Los meridionales son 2, el árabe y el etíope. Los septentrionales son 2, el cananita y el arameo, y el cananita tiene 4 dialectos que son el hebreo o ibrit, el fenicio, el ugarítico y el moabita. Entonces, esa es toda la familia del idioma hebreo. Bien, entonces tenemos que nuestro campo de estudio es el hebreo bíblico, el hebreo antiguo. Y ese hebreo entonces hace parte de una gran familia de idiomas. Todos esos idiomas están emparentados.